La investigación cuantitativa es aquella que permite recabar y analizar datos numéricos en relación a unas determinadas variables que han sido previamente establecidas. Este tipo de investigaciones de mercados estudia la relación entre todos los datos cuantificados para conseguir una interpretación precisa de los resultados correspondientes. En las ciencias naturales y sociales, esta investigación cuantitativa es la investigación empírica sistemática de fenómenos observables a través de técnicas estadísticas, matemáticas o computacionales. Es por ello que tanto los estudios científicos positivistas como la investigación cuantitativa aplicada a las ciencias sociales se centran en la importancia de la medición y toda clase de datos cuantificables. Los principios básicos de la investigación cuantitativa nos expresa que toda investigación cuantitativa está basada en la obtención de una serie de datos y en el análisis de los mismos, utilizando una serie de instrumentos de investigación que forman parte de la estadística. A su vez, la metodología cuantitativa se diferencia de otras en su procedimiento. La presencia en los números, que su naturaleza es descriptiva. Los cuestionarios y encuestas son sus herramientas principales. Y se puede predecir el comportamiento de la población a través de una muestra de la misma. Por otro lado, este tipo de investigaciones es totalmente objetivable, estudia conductas y en general el comportamiento humano en situaciones naturales o creadas de forma artificial. En definitiva, cualquier investigación de este tipo tendrá como principal objetivo obtener respuestas de una muestra de la población a preguntas muy concretas y específicas. En conclusión, los elementos esenciales de cualquier investigación serán los siguientes: la relación numérica entre las variables establecidas en la investigación, los datos que se analizan deben ser siempre cuantificables, es descriptiva, los resultados pueden aplicarse a situaciones generales y se orienta a resultados concretos. Finalmente, se trata de un método ampliamente extendido para tomar las decisiones más exactas en la estrategia de la empresa y para elaborar planes estratégicos globales y precisos en cualquier actividad empresarial. Los conocimientos profesionales en física, matemáticas y especialmente estadística son esenciales para poder analizar con la mayor exactitud los resultados de estas investigaciones cuantitativas. Estas empresas que contratan este tipo de estudios tienen como principal objetivo la toma de las decisiones más acertadas para alcanzar una serie de fines: lanzamiento de un producto o bien alcanzar el éxito en el posicionamiento de un producto o servicio en el mercado. Entre los métodos más utilizados para realizar las investigaciones cuantitativas serían los siguientes: las entrevistas personales, que se realizan cara a cara y que suelen contar con una muestra de la población determinada, familias, grupos concretos, empresas, personas particulares, entre otros. Segundo, tendríamos las encuestas telefónicas, que son similares a las personales, pero por vía telefónica. Tendremos de tercero las encuestas realizadas por correo o mediante plataformas digitales dedicadas a los estudios de mercado, en los que se les seleccionará una determinada muestra de la población por edad, sexo, nivel académico, procedencia, entre otras características, a base de cuestionarios más largos y extensos. Y el llamado mystery shopping, en la que un individuo se hace pasar por un comprador o un comensal para analizar el producto y deberá rellenar un formulario con preguntas cuantitativas que tienen por objeto comprobar la calidad del producto y si ésta sigue las normas que están establecidas de acuerdo con los objetivos de la empresa. El proceso suele ser largo y complejo y las muestras de la población bastante amplias y representativas, pero la contratación de este tipo de estudios de mercado merece la pena a la hora de obtener datos y objetivos concretos sobre un producto y servicio para poder establecer planes estratégicos de peso en cualquier compañía que desee lanzar un determinado producto o servicio, sabiendo con exactitud a qué público puede ir dirigido el mismo. Por ejemplo, resulta muy útil para las audiencias en los medios de comunicación y ayuda a diseñar o rediseñar estrategias y contenidos para las audiencias potenciales, pero tiene una gran cantidad de utilidades prácticas para cualquier tipo de compañía que quiera alcanzar sus productos y servicios al mercado, o que desee saber cuáles están siendo las reacciones esenciales para un público objetivo a ese bien o servicio. Para las características de la investigación cuantitativa, tendremos que se basa en un enfoque positivista. Establece una distancia entre el sujeto y el objeto de estudio para garantizar la objetividad.
El sujeto no puede ser parte involucrada del fenómeno ni puede interactuar. Parte de la formulación de una hipótesis a comprobar deriva del conocimiento previo de teorías. Diseña y aplica instrumentos de medición para obtener datos verificables, los cuales se ha de interpretar posteriormente, ya sean experimentos, encuestas, muestreos, cuestionarios cerrados, estadísticas, entre otros. Su objetivo es hallar leyes generales que expliquen los fenómenos estudiados. Y por último, su procedimiento es deductivo. De la hipótesis pasa a la operacionalización de variables, luego recolecta datos, los procesa y finalmente los interpreta a la luz de las teorías esgrimidas. Con respecto a las fases de este tipo de investigación, la cuantitativa, tenemos que son 5. La fase conceptual, que consiste en la delimitación del problema, la construcción del marco teórico y la formulación de la hipótesis. Luego, la fase de planificación y diseño, la cual consiste en la detección de muestras, técnicas y estrategias para elaborar el diseño de la investigación. Implica elaborar un estudio piloto. Siguiente, la fase empírica, con la recolección de los datos obtenidos tras la aplicación de experimentos o instrumentos de medición. Después, la fase analítica, que es el análisis e interpretación de los datos. Y finalmente, la fase de difusión, la cual consiste en la divulgación de las conclusiones y observaciones. La fisioterapia y el método cuantitativo. La investigación cuantitativa permite cuantificar, medir, efectuar interferencias, valorar la eficacia de fármacos o intervenciones y, sin duda, aporta un conocimiento muy importante a las ciencias de la salud. Pero esta metodología no es útil para estudiar en el sentido y el significado de las representaciones sociales y de los discursos sobre la salud y enfermedad. La mayor parte de la investigación médica, enfermera e incluso psicológica ha sido cuantitativa, debido a que el paradigma dominante en las ciencias de la naturaleza es el positivismo. Esto ha propiciado un enfoque reduccionista de los problemas, ya que resulta útil para medir y contar, pero no puede abordar toda la complejidad del fenómeno salud y enfermedad. Tanto el método cualitativo como el cuantitativo desempeñan un rol importante en la generación de nuevo conocimiento. Sin embargo, integrarlos no significa usar ambos, sino observar cómo pueden aplicarse en la adquisición de dicho conocimiento. Frente a este tema de la integración de los dos métodos existen diversas posiciones, algunas de ellas extremas, en las que los investigadores cuantitativos señalan que los estudios cualitativos no producen hallazgos válidos e ignoran el muestreo representativo. Algunos investigadores cualitativos rechazan los métodos estadísticos o cuantitativos, asegurando que la información que producen es superficial y no orienta a la intervención. Desde esta postura se asume que para entender los valores culturales del comportamiento social se requiere realizar entrevistas o hacer observaciones intensivas en el campo y que estos son los únicos métodos de recolección de datos, con la suficiente sensibilidad para captar los matices de la vida humana. También existen posiciones menos rígidas o intermedias en las que se consideran ambos métodos como complementarios, porque cada uno agrega algo esencial a los hallazgos finales. Del mismo modo, algunas publicaciones en el área de la salud han sido desarrolladas específicamente para mostrar la utilidad de esta combinación. Otras, por el contrario, postulan la imposibilidad de una combinación entre los dos métodos. El enfoque cuantitativo permite replicar los hallazgos con cierta regularidad si se siguen los mismos métodos y técnicas, debido a que sus datos son básicamente un producto del instrumento de medición y por los protocolos estandarizados. Por el contrario, en los métodos cualitativos esto no es posible, debido a que sus datos son básicamente el producto de la interpretación del investigador y están determinados por la capacidad interpretativa del mismo. Las posibilidades de generalización de los hallazgos o de dar una explicación sobre un fenómeno. Se reconocen los métodos cuantitativos como estudios con diferentes niveles de validez interna, dependiendo de los métodos de medición y protocolos definidos, y fuertes validez externa, lo cual indica sus hallazgos son generalizables en población, en contraste con los estudios cualitativos que poseen una validez interna, pero son débiles de validez externa. Concluir con que finalmente, en conjunto con todo lo hablado anteriormente, en el ámbito de la fisioterapia, la importancia del método cuantitativo se puede aplicar
en todo tipo de repeticiones, en la evaluación con respecto al tipo de lesión, en las longitudes, las medidas, en todo a nivel corporal. A su vez, el tiempo cuantificable de duración, tanto en terapias como de algún pronóstico. Pero aunque hayamos mencionado todo esto, es de suma importancia la investigación cuantitativa, como lo hemos mencionado. Pero al unirlo, al juntarlo con la investigación cualitativa, se convierte siempre en una mejor evaluación del paciente, un mejor tratamiento, procedimiento, un buen pronóstico y finalmente una recuperación satisfactoria. La investigación cuantitativa nos permite cuantificar, nos permite llevar el conteo de la cantidad de estructuras afectadas, el grosor del tejido, longitud de algunas estructuras, grado de movimiento, tiempo, número de sesiones y todo tipo de valor importante que debamos tener en la evaluación del paciente. A su vez, estos son solo una serie de ejemplos en los que puede estar presente, pero dependiendo del tipo de lesión y el tipo de diagnóstico fisioterapéutico, la importancia de la investigación cuantitativa es la que nos proporcionará los datos indicados para un correcto desarrollo y finalmente recuperación.